Hola, ¿cómo están? Muchas gracias de nueva cuenta por sintonizar este podcast. Es el número, ¿qué número es, doctor? Debe de ser el número 25, si mal no 25, recuerdo. porque en la pasada hablamos de 2 docenas. Sí, Entonces llevamos el número 25. Parece que fue ayer cuando iniciamos y seguramente cuando lleguemos el número 1000 vamos a decir, parece que fue ayer. La verdad, muy contentos y sobre todo muy agradecidos con la gente que de manera permanente está sintonizando. Yo le digo sintonizar porque así decíamos en aquellos tiempos cuando estábamos pequeños con los radios transitores. ¿Te acuerdas de aquellos radios chiquitos? Hay que sintonizar a don Agustín de Valdés, decíamos nosotros, porque va a empezar el béisbol. Hay que sintonizar porque ya va a salir, ya vamos a tener el programa de Calimán, me acuerdo que decía así, o El Ojo de Vidrio, Porfirio Cadena, en la NW, en la CQ, en la BL. Bueno, para la gente que nos está escuchando, esto pues hace mucho tiempo, como 3 años, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Total, recordar es, eh, es vivir. Pues doctor, una excelente semana para el partido sinaloense. Me dio mucho gusto, ¿no?, estar en Ahome, primeramente cuando entregamos 2 vehículos a la gente del norte para seguir fumigando porque la verdad el dengue viene a todo lo que da, a todo lo que da. A nivel nacional está creciendo mucho el número de casos, nos está pegando aquí a nivel local y bueno, entregamos 2 automóviles más y 3 bombas más con la finalidad de ser más eficientes, abarcar más porque ahora pues hay muchas escuelas que nos piden que vayamos a fumigar, muchas colonias populares y esto lo estamos haciendo desde Escuinapa hasta el Carrizo, es decir, en todo el estado de Sinaloa. Y a veces yo me pongo a pensar, a lo mejor la gente no nos cree, ¿no? Pero me pongo a pensar que no hay más dengue aquí en Sinaloa debido a las acciones del partido sinaloense que permanentemente tenemos más de 10 años descacharrizando, tenemos más de 10 años sabatizando y tenemos ya, bueno, un poquito menos de 10 años con la fumigación. De tal manera que echamos a andar este operativo fuerte allá en el norte de Sinaloa y no queremos más gente enferma por esos virus, ¿no? Como lo que es el dengue. Por ello, como partido sinaloense lo estamos trabajando y bueno, de ahí nos fuimos a un lugar allá, un conocido lugar en Ahome, para inaugurar. Le tocó al doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño, nuestro secretario general del partido sinaloense, inaugurar, dar las palabras de inauguración de lo que es la Escuela de Política y Gobierno, lo que es la 5ª edición. ¿Cómo lo vio, doctor, allá? ¿Cómo lo vio? la verdad es que fue muy emotivo el evento porque se reunieron los 20 municipios y cada municipio tuvo una participación en esta jornada de la 5ª edición y me tocó ver, no sé si usted observó ahí, pero mucho joven que iba ávido de conocimientos, sobre todo esta parte que se afianza mucho con las conferencias que ahí se impartieron, que son los valores, los principios, la ética, principalmente que deben de tener los futuros servidores públicos aquí de nuestra entidad. Yo recuerdo que usted comentó algo ahí que me gustó mucho en el ejemplo que puso en el acto inaugural, en donde les dijo, bueno, pues nosotros damos ejemplo de esos valores, de esos principios y de esos compromisos que establecemos como instituto político. Y usted puso de ejemplo que estuvo hasta el último momento con Adán Augusto López Hernández allá en México cuando estuvimos afuera y ahí del World Trade Center con una lluvia bien copiosa, pero esperando el resultado de la famosa encuesta que definió el coordinador nacional de la defensa de la Cuarta Transformación. Entonces, esos ejemplos se pregonan, pero con la práctica. Y ahí está precisamente en esto muy claro
de cómo usted, abanderando todo un proyecto, cumplió hasta el final con su palabra. ¿Qué pleberío ahí? Estoy viendo el video, yo creo que lo más viejo éramos nosotros. No, la verdad, más de 200 personas estaban presentes y bueno, a mí lo que me llamó la atención, fíjate, doctor, es que después de que pasó esto, ya a partir del domingo, comencé a recibir un montón de correos, ¿no? Mensajes por Telegram, mensajes por WhatsApp, por mensaje de texto, donde agradecían muchísima gente, jóvenes sobre todo, el hecho de tener la oportunidad de asistir a este tipo de eventos que los forma, porque aquí de lo que se trata es de construir, crear líderes, cuadros, que en un futuro vayan y compitan políticamente, no que lo hagan por la vía democrática. Pero aquí se trata de que obtengan valores, principios, que ellos tengan apego, que tengan identidad con este gran proyecto que tenemos nosotros para Sinaloa, que es el partido sinaloense, y que lo hacemos así con este tipo de eventos para que se enamoren de algo, para que puedan crear, tener convicción y que a la hora de llegar pongan por delante el interés de la ciudadanía, que su filosofía sea servir al prójimo. Eso es fundamental, de tal manera que esto todo parece indicar que lo estamos logrando poco a poco. Dicen que gota a gota barrena roca, el que persevera alcanza, y es lo que hemos estado haciendo nosotros. Ahí están los ponentes, interesante, vean ustedes, quinta edición de la Escuela de Política y Gobierno, ese taller de habilidades para un partido político, ¿no?, efectivo, ¿no? Ahí estuvo Jesús Rodríguez, que siempre nos ha acompañado. Qué bárbaro, qué tipazo este doctor, y qué manera de ganarse a la gente, con qué facilidad imparte, porque tiene mucha práctica este tipo de tema, este tipo de temática. Y luego la comunicación y política, donde estuvo Salvador Santoyo de Jalisco, de Guadalajara, y la conferencia donde estuvo esta excelente mujer, Iris Godoy, uso responsable de las redes sociales, ¿no? Entonces, todo esto lo están aprendiendo nuestros jóvenes, y lo que queremos es que una vez que lleguen al poder, no sigan aprendiendo, echando a perder, porque ya se acabaron todo. Ya prácticamente vean lo que está pasando en Sinaloa en este momento. Dar lástima. Esa es la realidad. Vean los productores agrícolas, ¿no?, la forma en cómo los tratan. Ya lo único que piensan es que la ganancia no quede en los productores agrícolas, que quede en otra gente. Puro business, puro negocio, y que se frieguen los que arriesgan el dinero, los que están arando la tierra, no los que arriesgan todo el patrimonio familiar. Y si se animan a reclamar, luego le cae la disque justicia, el poder judicial que está vendido, el poder judicial corrupto, y el poder judicial que en este caso es puro nepotismo lo que existe. Es una vergüenza. La verdad, afortunadamente en el poder judicial hay mucha gente buena, pero también pues hay gente dirigida desde la Secretaría de Gobierno. O sea, ¿cómo pueden ser dirigidos desde la Secretaría de Gobierno con el pasado que se tiene? O sea, no es posible. Dice la Biblia que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Si es maldito allá, eres maldito aquí también. Esa es la realidad y es lo que pasa realmente. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir, no hay que perder la esperanza. Dicen que la fe mueve montañas, y nosotros debemos de seguir adelante, ¿no? Entonces, esto es lo que hay, pero junto con esto, doctor, aquí me acaban de pasar, estuvimos con el PASCOT a nivel estatal. Sí, hubo bastantes actividades esta semana que transcurrió, y eso demuestra pues lo que es el partido sinaloense a través de sus programas de atención a la ciudadanía. Pues aquí lo estamos viendo reflejado en estos datos que usted tiene de las actividades que la semana anterior se realizaron. Las asesorías jurídicas, el FUMIPAS a nivel estatal, no. Esas, bueno, cuando menos el PASCOTA y las asesorías jurídicas, que son actividades permanentes que trae la Secretaría de Activismo Social, se realizaron al mismo tiempo en los 20 municipios. Y hay otras actividades que los municipios agarran también, como esta que usted señala de la mochila que se le entregaron, los útiles escolares a la gente, las loterías políticas, el material deportivo.
y la triada. La triada, La sí, triada, la ¿no? triada Que los estamos cuidando a ustedes, viejos y no viejos, porque ahora ya no es un requisito ser viejo para tener la glucosa sanguínea alta. Hoy hay mucha diabetes en niños, en jóvenes, de tal manera que nosotros también los estamos checando porque la triada es un programa donde se checa glucosa sanguínea, el nivel de glucosa sanguínea, checamos la presión arterial para ver si hay hipertensión y además le medimos la llanta Michelin, ¿no? Para ver cómo andan de sobrepeso y si llegan a la obesidad en torno a los pliegues, ¿no? Que se miden, ¿no? Para ver la grasa corporal. De tal manera que todo esto es algo fundamental que hace el partido sinaloense. Pero bueno, esto es parte de lo que hacemos siempre, lo hacemos durante todo el año, no porque venga un proceso electoral. Ya estoy viendo que algunos partidos están saliendo, qué bueno que ya hay un proceso electoral, pero nosotros estamos durante todo el año. Sí, hay que sumarle a estas actividades, digamos que son actividades que logramos nosotros registrar, pero hay un conjunto de actividades que se realizan en los subcomités de los municipios aquí en Sinaloa, pues que se reportan en nuestra base de datos, pero que son increíblemente copiosas las actividades que hay por todo Sinaloa. Eso habla del ánimo, de la estructura que se tiene, pero sobre todo de un factor muy importante, maestro, que existe en la militancia del partido sinaloense, que es la pasión por hacer las cosas. Eso es lo que mueve la actividad, la pasión y el convencimiento de nuestra militancia, y eso es lo más admirable de nuestros militantes en todo lo que ellos realizan. 103.018 consultas. Sí, son se dice fácil el número, pero 103.018 consultas del programa del médico en línea es un esfuerzo que usted bien lo ha reseñado, que viene desde el tiempo de la pandemia que tuvimos, pero es un programa que permanece por el nivel de demanda que tiene de la ciudadanía. Es increíble cómo la gente acude todavía a este programa para consultarse y para orientarse médicamente. Entonces, es admirable el trabajo de las y los médicos ahí. Muchas gracias a todos los médicos que están colaborando. Pero fíjate, cambiando un poco de tema, doctor Corrales, me llamó la atención hace algunos días, ¿no? Vimos al gobernador como agua para chocolate, así de caliente, el gobernador Rubén Rocha Moya, y bueno, esto lo dice un medio de la localidad, donde dice que al parecer algo lo traía enojado desde temprano porque dedicó una parte de la conferencia a arremeter contra los colegios privados, donde dijo prevalece la discriminación, el clasismo y la violación a los derechos humanos. Dijo también, ¿no?, que los colegios implementan prácticas odiosas, tales como reservarse el derecho de admisión. Son privados, que no, así es el cuestionamiento que hace, ¿no?, el columnista del Noroeste. Dice, por lo pronto dijo que ya la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Protección Civil de Sinaloa, desde luego, y el Servicio de Atención Tributaria de Sinaloa van a inspeccionar los colegios. Es una amenaza que es como la amenaza que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa, que le dicen, tengo la fiscalía yo, tengo todos los jueces, es más, son parientes de nosotros, ahí lo dejó el secretario de gobierno a todos los trabajadores, tengo el Tribunal de Justicia, el Supremo Tribunal de Justicia aquí de Sinaloa, tengo la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía, tengo la Unidad de Inteligencia Patrimonial, tú, empresario, pórtate mal, y ahí te lo mando y te hago tu carpeta y ya te fregaste. Aquí nadie se salva porque no hay separación de poderes. Pero fíjate cómo el que es así en algo, es así ahora en los colegios privados. Ahí te mando Protección Civil, así les dice. No, ahí te mando al SATES, Servicio de Atención Tributaria de Sinaloa, para inspeccionar. No, fíjate nomás, te mando a COFEPRIS, por lo pronto dijo que ya la Comisión, la protección contra riesgos sanitarios, es la COEPRIS, la estatal, para que vean que cada quien tiene su forma, ¿no?
así para cualquiera. Aquí es un poder absoluto. No hay separación de poderes y quiero todo. Dice, después de esa arremetida, como que enseñó el meollo del asunto, al decir que en las instituciones privadas, quienes las llevan rechazan la corriente de Morena. No creo yo eso, doctor, es imposible eso. Dice, y que nos regala esta joya, dice, a nosotros nos ven y nos hacen el fuchi, que somos nacos. No será narcos, no, nacos, ¿verdad? Es nacos, dice, los del gobierno de la 4T, dice, y los fifís, dice, ¿de dónde viene? No, yo veo que el gobernador, que sus hijos tienen pura escuela privada, todos están contentos. Es más, algunos seguramente son dueños hasta de colegios, algunos parientes políticos, no, por allí. Y yo no veo, yo creo que hay que tenerle mucho respeto a la educación privada. Y hay que tenerle mucho respeto a la educación privada, porque a nivel nacional hay 34.4 millones de alumnos, pero hay casi 5 millones que son privados, 14.3%, doctor. Y si nos vamos a los docentes, hay a nivel nacional 488.027 docentes y escuelas 42.622 escuelas. Pero si nos vamos a Sinaloa, el 12%, 104.255 de 869.881 alumnos están en escuelas privadas, ¿no? Y docentes que le dan chamba, 9.138 y escuelas 836. La escuela privada es una maravilla para complementar lo que es la educación pública. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene para cubrir todo. Y que paguen lo que tengan, el que pueda que pague. Eso es algo fundamental y por eso debe de haber un respeto absoluto y no debe de haber este tipo de amenazas. No debe de existir este tipo de amenazas porque esto pues juega un papel fundamental. Hay que recordar que aquí en México, en el ciclo escolar que es el 2004-2005, fueron 14.6 millones de niñas y niños que entraron al primer año y terminaron una carrera profesional. Únicamente 4 millones, más de 10 millones se quedaron en el camino. Eso es lo que pasa. O de cada 100 niños que entran a primaria, terminan 26, 27 una carrera profesional. Entonces necesitamos el apoyo. Pero además de las casi 6.000 escuelas que hay aquí en Sinaloa, hay veces que hablamos de 5.000, hay veces que hablamos de 6.000 porque hay dobles turnos, ¿no? Hay una gran cantidad que no tiene ni agua potable, que no tiene servicio de electricidad. Hay una cantidad impresionante que no tienen, por ejemplo, escritorios para el maestro, y el 75% no tiene salida de emergencia. No tienen zonas de seguridad, Dios nos agarra confesados, y la mayor parte están en malas condiciones. Por favor, gobierno, fortalezca la educación pública. Y hay que darle gracias a la educación privada, a esos empresarios que arriesgan su lana para complementar lo que es la educación de las niñas y niños del país, o de las y los jóvenes del país, ¿no? Entonces, no hay que echarles. Incluso ahí en la educación privada, nosotros observamos, por ejemplo, cómo muchos de estos planteles recogen estas teorías y las implementan en función de sus modelos de enseñanza y de aprendizaje, que están basadas pues en los grandes teóricos, en los grandes pedagogos, y que son, digamos, como modelos híbridos que los han venido implementando en la educación privada y ha servido mucho para la formación de la niñez. Creo que no se vale descalificar así a un sector que de alguna manera hace un esfuerzo por contribuir a compensar muchas veces lo que el gobierno no alcanza a resolver en términos de cobertura y de instrucción, y que en este caso viene a apoyar en ese sentido la educación privada. Pero esto que comenta, por ejemplo, pues ha sido una práctica, ¿no? Es como un modelo que se tiene de gobierno en donde la práctica del terror y la persecución política pues ya se volvió una constante. Yo creo que aquí el disidente ya está preparado mentalmente para aceptar, digamos,
ese tipo de presión y de persecución. Es un dicho muy común, no solamente aquí en Sinaloa, sino a nivel nacional, que el que se sale del carril o se mueve un poquito de esa estrategia o política, ya por default le cae la fiscalía. Entonces eso de amenazar a los planteles de la educación privada con ese tipo de situaciones, de ir a revisarles esto y aquello, pues yo más bien esperaría que el acercamiento fuera para ver qué mejores condiciones se logran también para coadyuvar en esa educación. Pero bueno, aquí ya se hizo una práctica, esto que le comento, porque lo estamos viendo por todos lados, ¿eh? O sea, ese modelo del terror y de la persecución política es una constante que se está dando en Sinaloa y en muchos estados del país, y es lamentable porque los gobernantes no se están asumiendo como gobernantes de la ciudadanía, de la comunidad en general. Se están asumiendo como gobernantes de un sector de la sociedad que comparten religiosa e ideológicamente sus propuestas, y el resto, quien no se alinea, vamos sobre él. Yo creo que eso no se vale. Y bueno, para muestra un botón, los noticieristas, bueno, no son los noticieristas, es Luz Noticias, no, dice: van por los colegios en Sinaloa, COEPRIS intensificará revisión de planteles. Ahí te van. Dicen: se intensificará la verificación de colegios privados en Sinaloa por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. El titular de COEPRIS, Randy Ross, precisó que estas revisiones se realizan de forma permanente y dijo que en lo que va del año se han verificado las condiciones en las que operan 60 escuelas privadas de las 200 que existen en el estado y se buscarán concluir. Randy Ross explicó que se revisan las cuestiones sanitarias como el estado de los tinacos, que estén limpios, que tengan cloro, que en el área de alimentos cuenten con la norma mexicana de alimentos, que mantengan buena higiene, quienes operen tengan conocimiento de la limpieza, fumigación, entre otros aspectos. Yo le pregunto a don Randy, ¿hacen lo mismo con las escuelas públicas? A lo mejor ya hubieran cerrado muchas, ¿verdad? Pero yo no quiero que cierren la escuela pública. Yo quiero que se reactive la escuela pública, porque la única posibilidad que tienen esos casi 50 millones de mexicanos que viven en la pobreza y los alrededores, no sé, 700, 800 mil aquí en Sinaloa, la única posibilidad de escalar socialmente es apostarle al tema educativo. Y desde luego que no lo van a hacer todos esos pobres en escuelas privadas. ¿Por qué? Porque no tienen dinero para pagar. Pero hay que fortalecer la educación pública. Por eso estamos como estamos y por eso nosotros tenemos poca innovación y poco desarrollo tecnológico aquí en México, y por eso somos un país subdesarrollado, porque la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación la ven como un gasto, no la ven como una inversión, y les vale sorbete. Esa es la realidad. Es por ello que pues eso es lo que en este momento, ¿no? Es lo que tenemos aquí. Así que, pues, apoyar la educación pública y apoyar también la educación privada. Ambas se complementan. El que tenga dinero y pueda pagar, que pague. Y por favor, no criminalicen a los diferentes fraccionamientos. El gobernador habló de algunos fraccionamientos privados como la Primavera, entre otros, ¿no? Que también hay filtros. Pues claro que hay filtros, ¿no? Y los filtros no son muy buenos porque, pues, hasta el secretario que va a entrar ya pidió la firma para entrar ahí, ¿no? Quién sabe si se la vayan a dar, pero pues casi todos están allí. Pero no quiero hablar, no quiero meterme yo con esos negocios. Únicamente hay que tener más prudencia en todos los sentidos. Y doctor, ha habido polémica. Se aprobó el regidor indígena. Dice que hoy en la mañana me llamó la atención, ¿no? Porque de nuevo son estrategias. Yo creo que habría que aprender también de esas estrategias, ¿no? Porque mandaron toda la batería de congresistas que tienen ahí a hablar sobre
esta iniciativa de los indígenas y de manera muy desvergonzada, sin ningún pudor de nada, el diputado que estaban entrevistando, creo que es Zazueta, hablaba de que a los indígenas les fue bien porque les van a dar representación, pero solamente con voz, no con voto. Pero ellos van a tener el derecho de opinar si las cosas están bien o están mal y hasta ahí. O sea, pero yo pregunto, o sea, ¿en qué cabildo de este país hemos visto un regidor que no tenga voto? O sea, ¿con qué derecho se les omite este derecho político que tienen las mismas comunidades indígenas para poderles no permitir el votar también en los cabildos? Y aquí, por ejemplo, maestro, pues queda la sensación como que los indígenas siguen siendo así como algunas comunidades que habría que mostrar así como de florero, como usted decía hace unos programas. O sea, no hay pues ese reconocimiento real que el presidente mismo de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha pregonado mucho en función de la sobrevivencia, el trato y las condiciones que deben de tener las comunidades indígenas en el país. Aquí no lo estamos viendo en Sinaloa. Creo que lo que resolvió la Corte en mandatar, en armonizar la Constitución que desde 2001 les da este derecho a las comunidades indígenas, pues no se está cumpliendo plenamente. ¿Esto a qué nos obliga a nosotros como instituto político? Pues nos obliga a meter un recurso de inconstitucionalidad para ver si logramos que se le reconozca también no solamente voz sino voto a estos representantes indígenas en los cabildos. Y esa es la lucha que vamos a continuar haciendo. Que por cierto, dicho sea de paso, se ponen de acuerdo para manejar los temas mediáticamente y manejarlos en una sola línea con el único afán y propósito de seguir confundiendo a nuestra sociedad. Yo creo que eso es una forma muy perversa en cómo se han utilizado los medios de comunicación, pero sobre todo sorprende mucho esta postura que tienen frente a esos medios y ante la ciudadanía para plantarse y decir una bola de mentiras que saben y están conscientemente de que son mentiras, aún así las mueven y las dicen. Pero bueno, aquí poco a poco se van clarificando los temas, las cosas, y se van evidenciando quién tiene la razón y quién no la tiene. Y tarde que temprano, pues eso va a ilustrarse. Aquí lo importante es, maestro, y con esto concluyo mi comentario, es que se necesita aquí en Sinaloa ya de manera urgente que estos temas se pongan en la agenda nacional. O sea, son temas que no han podido trascender las fronteras porque los propios medios de comunicación han cercado estos temas, han impedido que rebasen más allá las fronteras de Sinaloa, y uno llega a la Ciudad de México y piensan que aquí las cosas todo están bien y que todo marcha bien. Yo creo que se requiere que estos temas se pongan en la agenda nacional, que se le ponga atención, por ejemplo, como el caso de la institución universitaria, la Universidad Autónoma de Sinaloa. No es posible, lo digo así con toda claridad, no es posible que un secretario de gobernación conozca plenamente el tema universitario, que un presidente de la República lo conozca plenamente, y que un secretario o secretaria de educación, el secretario de educación superior, conozcan plenamente el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, como lo conoce la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y no están haciendo absolutamente nada para atender un atropello, una atrocidad que va a tener consecuencias no estatales, sino internacionales, porque aquí se está violando prácticamente aquella declaración, principio
que se crió, se formó y se expandió hacia toda la América Latina, que fue en 1918 la reforma de Córdoba, Argentina, donde se reconocía la autonomía a las universidades. Eso es algo que debería de estar en la mesa de los intelectuales, analistas que estuvieran opinando y que no estuvieran encerrados solamente aquí en Sinaloa. Yo creo que se requieren otras estrategias para lograr colocar estos temas en la agenda nacional y que la gente no le saque, porque si ya vimos que un gobierno como este no tiene interés en resolver un tema de estas complicaciones, pues entonces habría que acudir a la sociedad civil, que son los que siempre se ha dado la cara sobre estas temáticas, para poder buscar salidas alternativas. Y yo no sé hasta dónde, pero yo creo que ya la psicosis nos lleva a estos niveles de pensar que en el actual gobierno se está a punto ya y a un paso, digo yo, de cometer situaciones mucho más graves. Yo creo que en la medida en como las cosas se van dando ahorita, esta confrontación que ya se está dando en la calle, en la vía pública, puede llegar a tener consecuencias mayores de agresión física. Y yo estoy viendo que este gobierno no está poniendo cuidado en eso, y mucho cuidado, porque puede pasar algo fatal ahí. Yo creo que en eso habría que llamar también la atención y hacer responsables a las autoridades federales también de la falta de atención sobre una temática que cada vez va escalando más y más, y va a tener consecuencias graves. Pues, doctor, estamos en manos de esa gente que ya tuvieron algunos recursos, algunas demandas fuertes, y si usted revisa su carpeta de investigación, psicológicamente, pues son pacientes psiquiátricos, ¿no? Y es quien manda aquí en el estado, ¿no? Esa es la situación, lamentablemente, eso es lo que está pasando. El otro hace como que todo es felicidad y punto. Es lo que está pasando, y bueno, lamentablemente eso se da. Ya para terminar el tema de lo que es el tema bueno, para concretar lo que es el regidor indígena. No, es una infamia lo que cometió el Congreso del Estado. No tienen madre, ¿no? Darle a los indígenas donde siempre ustedes los ponen por delante, donde siempre, cuando hay campañas, hasta el bastón de mando le dan, ¿no? Es un atropello el hecho de que una vez que se aprueba algo que mandata la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, específicamente lo que es el artículo segundo, hablo de la Constitución, el apartado A, la fracción séptima, donde dice que en aquellos ayuntamientos donde hay asentamientos indígenas, o en aquellos municipios donde hay asentamientos indígenas, habrá representación en el cabildo de ellos, y que se va a escoger de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a sus usos y costumbres, ¿no? Hoy se tuvo la oportunidad aquí en Sinaloa, pero mayoritariamente el partido Morena, lo que tiene que ver con los diputados del partido Morena y los del PRI, que son de Morena, todo el tiempo han votado por Morena desde que llegó esta administración, pues prácticamente les dieron la espalda. Hay que reconocer a algunos, doctor, algunos diputados, no me acuerdo si Aurelia Leal, que estuvo a favor de los indígenas, ¿no? Pero la mayor parte de ellos estuvo en contra. Y como dice usted, es en calidad de florero, en calidad de bulto. Y únicamente se va a citar cuando la temática sea algo de los indígenas. ¿Cuándo? Pues nunca. Y no sé, y en caso de que haya un tema, únicamente que opinen, pero que no voten. Y esto es un atropello para ellos, y yo estoy seguro, yo hago el compromiso aquí ante ustedes, que una vez que ya lo aprueben los ayuntamientos aquí, que lo aprueben, y que se publique en lo que es el periódico oficial del estado de Sinaloa, nosotros nos vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es completamente inconstitucional, y mi compromiso con los indígenas, una vez más, vamos a ganar para que ustedes tengan la voz completa en la decisión con el voto.
Entonces, ese es el compromiso de nosotros. Y con respecto a lo que el tema de la universidad, de la autonomía universitaria, hay que decir que una vez que se aprobó la Ley General de Educación Superior, todas las entidades federativas tienen que armonizarla con su respectiva ley de educación superior. Y cuando llegó aquí se violó flagrantemente lo que es la autonomía universitaria. ¿Qué quiere el gobernador? ¿Y qué quieren esos diputados que están allí, que están a favor? Y que muchos son universitarios que todos los días cobran en la universidad. ¿Qué es lo que hicieron? Pues violaron flagrantemente la autonomía, acordando algo desde luego que es incorrecto, donde la universidad queda como un apéndice de la CEPIC, y desde luego una vez que sea de la CEPIC, ya saben cómo funciona, ¿no?, esa institución aquí en el estado de Sinaloa, y seguramente lo primero que van a decir, están cobrando doble la jubilación, ya todo lo que ustedes conocen, que se animan a eso y mucho más todavía. Pues todo está en peligro prácticamente en este momento. Lógicamente que se amparó la universidad y le han dado siempre la razón a la universidad, y como consecuencia de ello vino la agresión del Poder Judicial aquí, encabezado por el secretario de Gobierno, que no debiera, porque es Poder Ejecutivo él, aunque el otro es Poder Judicial, pero sabemos cómo actúan, de tal manera que todos lo han preparado para hacer creer a la sociedad que hay corrupción. Han difundido fuertemente en medios de comunicación, y ustedes ya saben, para que la sociedad, cuando se dé el albazo de correr a alguien, inclusive separar al rector de manera injusta, canalla, no, trapera, como ustedes quieran, por una puñalada trapera esto, no, la sociedad no diga nada. Pero claro que ya se dio cuenta la sociedad, claro que esto ya se difundió, claro que el pueblo de Sinaloa no va a permitir una situación de este tipo. ¿Por qué? Porque de repente le dicen al pueblo de Sinaloa que no hay transparencia, que no se deja auditar. ¿Cómo te vas a dejar auditar por un organismo que no le pertenece auditarte? Y el dinero federalizado que recibe la UAS, desde luego que lo audita la Auditoría Superior de la Federación, y lo quieren auditar aquí forzosamente. No se me olvida, doctor, la situación que cometieron en un principio, en esta lucha que se emprendió por defender la autonomía, donde dijeron que los universitarios se habían robado 4.500 millones de pesos, ¿no? Como viles criminales colgaron mantas en los diferentes puentes, aquí en Culiacán y en otros municipios. Así les dijeron a la gente que los sigue engañándolos. Cuando se les hizo ver a estas gentes que acusan, entre ellos el propio gobernador, que el culpable de que existiera ese crédito fiscal es el propio gobernador, porque cuando fue rector firmó con el sindicato que no se cobrara impuesto al personal administrativo, y que una vez que fue auditada la UAS a futuro de parte de la Auditoría Superior de la Federación, se crearon esos créditos fiscales, dinero que nunca existió, porque nunca se le descontó ese impuesto. Pues era el acuerdo, todo el mundo debe pagar impuestos, todo el mundo. Y una vez que se dieron cuenta que el culpable eran ellos, el propio gobernador, de lo que está pasando en la universidad con ese déficit que existe en este momento, ya se callaron como momias, y no pidieron ninguna disculpa a los universitarios y al rector de decir que se habían volado ese dinero. Y así han caído todas las situaciones de lo que han venido acusando, ¿no? De tal manera que esa es una situación nada más. Yo me doy cuenta, doctor, lo que usted dice, estos deberían ser cirujanos de hacer trasplantes de riñón, de hígado, de pulmón. Bueno, hay muchos pulmones, ¿no? De pulmón, ¿no? Deberían de dedicarse a eso, porque mandan ese trasplante de la Secretaría de Gobierno, ¿no?, a todos los periódicos, los columnistas, ¿no? Y los columnistas nos dicen nosotros que nosotros nos pagan para eso, ¿no? Y tiene que ser un apoyo total, porque así nos lo dicen. Y si nosotros que leemos todas las columnas nos damos cuenta cómo es lo mismo. Y cómo ahora que hizo una solicitud la universidad al gobierno del estado para lo que es el subsidio estatal, fue un escandalazo. Dice que hizo fiesta Feliciano Castro, aquí los agarramos, aquí los bailando.
No sean ignorantes. No, esa es una solicitud normal que se hace todos los años. Yo cuando fui rector, cuando fuiste rector, siempre lo hacíamos, igual que el gobierno del estado lo hace, para que se discute el presupuesto de egreso de la federación para ver el presupuesto de Sinaloa. Es lo mismo exactamente. Pero de eso a que, ¿quién lo va a auditar? Pues lógicamente que es la normatividad. Y hay que decirlo, el gobierno del estado tiene como 7,000, 8,000 millones de pesos de recurso propio, pero en los últimos años no ha utilizado ese recurso propio para darle su recurso a la universidad, utiliza recurso federalizado. Y por regla este recurso federalizado nada más la Auditoría Superior de la Federación, no la del estado, lo puede revisar. Ese es el meollo del asunto. ¿Por qué el estado no le da de su dinero? Porque este lo gasta de manera opaca, de manera discrecional, y por eso siempre han hecho eso. Seguramente a partir de ahora, ya para auditar a futuro, van a comenzar a dar dinero de recursos propios como estrategia, está bien, y ya lo van a poder revisar. Pero yo hace unos días ponía un ejemplo. Yo voy por la carretera y yo quiero que el retén que me revise, si hay revisión, sea de las autoridades correspondientes, no sea un retén de delincuentes. Pues aquí el retén o quien audita es la Auditoría Superior de la Federación porque le corresponde, no a lo otro. Y además esto otro, traen dolo. Han dicho que somos corruptos, que son corruptos aquellos. A mí me dijeron corrupto. Claro que yo no me dejé. Claro que hay un litigio judicial ahorita contra el gobernador. Claro que no voy a permitir en lo absoluto, porque yo tengo amigos, tengo nietos, tengo familia, y no voy a permitir que por boquiflojo no nos diga ese tipo de situaciones. Claro que no lo voy a permitir. Y Feliciano, ahí tiene una lista. Te toca a ti, Melda. No, si no te corremos a tu marido. No, te toca a ti, Madrid. Y a todos los manda así. No, Madrid lo que debe hacer es aclarar lo que salió en proceso. Esos problemas que le están robando los terrenos a mucha gente. ¿Y de qué manera? Cambiando claves en el registro público de la propiedad, donde han estado a cargo ellos, y utilizando archivos, expedientes de notarios públicos que ya se murieron, y los están desglosando allá, los están revolviendo todos, haciendo compraventa ya para que el dueño sea otro. ¿Qué es lo que han hecho? Y fue en proceso, pero no hay una investigación. Esa investigación que acaba de aparecer, donde hay 2 empresas en donde el coordinador jurídico de esas empresas es un pariente del secretario de gobierno y son los que hacen todas las obras aquí en Sinaloa. O sea, es increíble. Y no voy a hablar de la familia como lo han hecho ustedes, pero lo vamos a hacer en su momento, ¿no? Pero todo eso que está demostrado ya es para que la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía, haya caído aquí al Congreso. Bueno, el Congreso, al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, ¿no? Entonces, ya es para que eso hubiera pasado. No pasa nada, pero claro que va a pasar, tarde que temprano, pues esto se tiene que aclarar, todas las infamias que se están cometiendo y lo que están en este momento. Por eso digo, la Fiscalía se debería llamar Secretaría ¿de qué? De Agricultura, porque siembran cosas ahí en las carpetas de investigación. Y están viendo cómo le hacen para hacernos daño. Yo no sé por qué ese daño, no sé por qué esa situación y ese coraje que tiene el gobierno del Estado. Dejen que las auditorías se hagan, dejen que actúe la autoridad, pero no con esa hazaña y echando mentiras y creando una percepción falsa en la ciudadanía, aquí en los sinaloenses, precisamente con el control de esos medios de comunicación. Son medios de comunicación que tarde que temprano también se van a aclarar muchas cosas, ¿no? Inclusive se los acusan por enriquecimiento inexplicable, es bien fácil, ¿no? Yo me acuerdo que me pedían 100 pesos, 200 pesos, y ahora traen guaruras, y ahora viven en fraccionamientos privados y traen 3 suburbans, ¿no? Pues ¿cómo le hacen? Pues es el dinero, ¿no?, que se iba a utilizar para pavimentar muchas calles aquí en las colonias populares. Es el dinero que se iba a utilizar para mejorar la calidad de los servicios públicos. Es el dinero que se iba a utilizar para reestructurar las escuelas
y estén seguras. Es el dinero que se debe de utilizar para tener una mejor infraestructura hospitalaria. Que tenemos un hospital, un elefante blanco, y ya tiene 2 años este gobierno y no ha tenido la capacidad de arrancarlo, así como el propio hospital o el hospital pediátrico. No, pues es el dinero que hace falta para comprar medicamentos. No es el dinero para que haya más seguridad en todos los sentidos. No, eso es, pero se está yendo como si fuera una alcantarilla ahí que está abierta y se está yendo, pero con todo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha estado pasando, y hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que habría que ver, y yo les digo lo que acaba de decir el doctor Corrales. Sí pueden cometer atrocidades, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? A un hombre bueno como es el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quererlo culpar de algo que no es cierto, y eso se ha demostrado. Pero con la concentración de poder que tienen ustedes, claro que lo pueden hacer aquí en Sinaloa. Aquí pueden hacer y deshacer. Es más, desde el punto de vista formal e informal pueden hacer y deshacer. Pero nosotros, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo opino que este gobierno hay que juntar firmas para que se vaya, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Y yo les pido el apoyo a todas y todos ustedes. Pronto tendrán noticias sobre esto. Hay que trabajarlo. No sabemos, que nadie sabe lo que es capaz de hacer hasta que lo intenta, pero con todas estas atrocidades que hay, claro, corremos peligro. Claro, a mí me quitaron 2 gente que me cuidaban, que los traen un montón de gente, los periodistas traen un montón de guaruras ahí que son del gobierno del estado, y nosotros que traemos por protocolo. Iba a decir pinche canalla, pero no, ¿para qué digo cosas? No hay que decir malas palabras. Entonces, todo esto es lo que existe, pero lo único que nos queda es seguir trabajando, tener fe, cuidarnos. Eso es lo que tenemos que hacer en este momento, y sabemos que estamos jugando contra gente que tiene mucho poder, pero no importa, no podemos permitir más atropellos aquí en el estado de Sinaloa, ¿no? Entonces, de eso se trata. No sé, doctor, creo que se nos acabó el tiempo, me emocioné un poco, pero ya, le toca cerrar el tema libre, el que usted quiera. Si quiere hablar de lo caliente que está Sinaloa, porque ayer hubo una sensación térmica de 50 grados. Sí, la verdad es que ha habido bastante calor en todos los sentidos, ¿no? O sea, no solamente el ambiental, sino también pues por todos estos temas que estamos abordando, y preocupa mucho la situación aquí en Sinaloa, porque es como gritar y no tener eco pues en ningún lugar, ¿no? Yo creo que debe de llamar esto a la reflexión, asumir cada quien la responsabilidad que le toca, y eso es precisamente lo que nosotros no estamos observando aquí en nuestra entidad. Estamos viendo cómo las cosas se hacen con demasiado dolo. Los poderes que están representados no están asumiendo con plena libertad y responsabilidad las atribuciones y obligaciones que tienen para con la ciudadanía de manera imparcial, y esto ha hecho que se tenga una visión muy restringida, muy parcial del actuar de estos poderes hacia el ciudadano, y eso lo estamos viendo ahora en estos temas que estamos tocando, más en lo personal como en lo institucional. Pues también se ve de manera muy clara ese dolo. Por eso yo decía ahorita, hace un momento, que estos temas tienen que trascender, tienen que salir de aquí, porque esto no tardan en generar complicaciones locales en donde va a haber consecuencias graves por el actuar irresponsable de nuestras autoridades en el manejo de estos problemas sociales que se están presentando. Y eso va a ser muy lamentable, porque quienes hemos vivido etapas en nuestra juventud, por ejemplo, en los movimientos estudiantiles, en las confrontaciones que tuvimos nosotros con los gobiernos de aquellos años, para evitar precisamente la intromisión de los gobiernos en la universidad, que costó muchas luchas
muchas confrontaciones, muertes que se dieron en la propia institución, pues eso está en riesgo de volver a verlo ahora como estamos en estas condiciones. Por eso un llamado desde aquí para que los propios universitarias puedan sacar de Sinaloa este problema y abran foros nacionales en donde se discuta esta situación que tarde que temprano va a venir pegando en otras instituciones del país. Ya lo estamos viendo en la UNAM. La UNAM ahorita está tranquilita, ¿no? Porque va iniciando el proceso, pero no tardan en exacerbar también ahí en la comunidad para poder generar conflictos también que pueden tener estos riesgos de los que estoy comentando. Entonces, ese es el llamado que hacemos a la ciudadanía. La ciudadanía de alguna manera tiene que utilizar sus recursos, sus propios derechos para hacer valer lo que en su momento emitió a través del sufragio. Aquí el presidente de la República ha sido muy claro en esa expresión que él tiene de manera permanente cuando dice el pueblo pone y que el pueblo quite. Entonces, si eso lo pregona el presidente y es consecuente con eso, pues aquí en Sinaloa también se debería hacer lo mismo. Hay una iniciativa que quedó ahí solamente en el proceso de ser armonizada con la iniciativa nacional con la ley que ya se aprobó de la revocación de mandato. Y hace falta armonizarla para poder definir el proceso de implementación, y yo creo que Sinaloa pues no debe de escaparse a un ejercicio ciudadano de esa naturaleza, puesto que hay un reclamo social muy fuerte que no se ha querido ilustrar con mayor claridad porque los medios están muy acotados, precisamente por eso que usted decía, reciben consigna de lo que hay que mover mediáticamente nada más, y lo otro lo esconden, lo tienen ahí de manera soterrada, pero nosotros en las calles, en las comunidades, en los municipios, por donde andamos transitando de manera permanente, nos estamos dando cuenta de ese reclamo social, de falta de atención y de salida a los problemas que se están presentando aquí en Sinaloa. Es lamentable que se tenga que llegar a esa situación, pero bueno, afortunadamente existen todavía vías y recursos legales a los que se puede acudir para poder hacer valer la expresión ciudadana. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Acuérdese, el partido sinaloense fue pionero en implementar estas opiniones ciudadanas. Yo recuerdo aquel proceso que usted implementó siendo diputado. ¿Qué opinaba la ciudadanía con respecto a las reformas que se estaban implementando en ese momento en México? Y lejos de llevar usted una posición unipersonal, llevó la opinión ciudadana. Se montaron en cada plaza pública módulos para recibir esas opiniones, y eso fue lo que se llevó al Congreso del Estado. Bueno, pues ahí están los ejercicios también de las iniciativas ciudadanas. Pues hay que hacerlos valer ahora también con este recurso que se tiene y que el presidente mismo lo ha pregonado mucho siempre con respecto a que las encuestas y la opinión ciudadana es la que marca la pauta. Pues si eso es, presidente, pues para eso vamos. Muchas gracias, doctor, por la opinión, y nos comprometemos que en el próximo podcast vamos a platicar a fondo algo más de política. Vamos a hablar de Claudia, de Xochitl, vamos a hablar del Frente Amplio por México, vamos a hablar de la alianza que tiene Morena con otros partidos políticos, vamos a hablar de las fechas en que inician las precampañas y todo lo concerniente a este tema. Y hay un tema también que vamos a tocar, que es el paquete de presupuesto, el paquete que recién se acaba de entregar de parte de Ramírez
de la O, secretario de Hacienda, y que es muy importante porque ahí hay renglones que nos interesan bastante en discutir aquí con ustedes, porque al final de cuentas es el dinero que se va a utilizar, que se va a gastar en el próximo año 2024, que es un año muy importante, es un año electoral, pero también pues es un año de recuperación de lo que es el crecimiento económico. Entonces esto lo abordaremos en el próximo podcast y agradecerles a todas y todos ustedes. Muchas gracias por todo. Cuídense mucho, sobre todo del calor, porque el calor te va entrando poco a poco. No te das cuenta y de repente viene un dolor de cabeza, de repente te mareas y es cuando viene el golpe de calor que puede causar la muerte también. A hidratarse muy bien y a cuidarse de los rayos solares. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.